Here's a drive, deep left field. Before I know what it takes, it's just another day for me. You see what LeBron did? En el mundo se viven tiempos difíciles y se necesita mucha información. Información que llegue en tu idioma. Globalización, economía, conspiración, política, religión y entretenimiento. Todos esos temas te lo traen Jorge Miguel Oberg y Richie Rich por La Goma, en tu idioma. Muy buenas noches a todos. En la noche de hoy tenemos un programa súper especial y tú sabes que siempre ando con el pana mío, Mr. Richie Rich. Dímelo, Richie. Buenas noches, Miguelo. Buenas noches a toda esa gente que siempre están en sintonía de Por La Goma. Hoy lunes, arrancando la semana, Memorial Day. Queremos enviar nuestro saludo a todos esos soldados de la milicia. Y no solamente a los soldados de la milicia, sino a toda esa gente que gotas de sangre para que hoy día nosotros tengamos la libertad de poder hablar y también tiempo de espacio y movimiento en diferentes partes del mundo, especialmente nosotros en Puerto Rico, gracias a mucha de esa gente que luchó por nuestros derechos y demás. Hoy pues se celebra ese día de la recordación, que si usted tiene un familiar, algún amigo que haya estos combates que ha tenido parte, pues, ¿verdad? Estas guerras que no nos gustan, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, pues, tienen que suceder. ¿Alguien en tu familia es la milicia, Miguel? ¿O alguien en tu familia? Sí, no es un primo tan cercano que veo todo el tiempo, pero sí. Y oye, mi respeto, me quito el sombrero ante ellos, porque a la hora de la verdad los que nos defienden y sacan cara por nosotros son ellos. Así que Dios los bendiga mucho. Así que saludos a todos ellos. Bueno, el tema de hoy es uno que levanta pasiones. En el día de hoy conversé con 2 o 3 personas y pues hay muchos puntos de vista bien interesantes. Quise tocar el tema porque yo, al igual que mucha gente, culturalmente, pues uno adquiere unos conocimientos y te han inculcado desde pequeño ciertas cosas que si tú no abundas y buscas más allá, pues vas a vivir con ellas y son las que te traen. Y yo escuché a esta persona, que es nuestro invitado, tocar un tema sobre lo que vamos a hablar hoy. Me pareció muy interesante y dije, no, este tema hay que tocarlo por La Goma. Consulté con Miguelo y lo más interesante de este tema es quién lo trae. Oye, porque, bueno, es opinión personal mía, no es cualquier hijo de vecino. Es una persona bien conocida, muy querida y con mucho conocimiento en la materia. Así que, sin más preámbulos, Rich, aquí tenemos a quién, a Mr. César. César Parra y TNT. Ahora sí, TNT como yo lo conozco. Adelante, César. Buenas noches. Saludos primero. Buenas noches. Primero que nada, colega, amigo y colaborador en todo lo que siempre podamos servir. La amistad mía con Richie viene de muchos años. Hemos hecho cositas juntos por muchos años, así que hay una credibilidad en cuanto, ¿verdad?, a la palabra recíproca. Cuando él me habla y cuando yo le hablo, tú sabes, somos personas que sabemos que cuando entramos en un asunto lo hacemos serio y queremos hacerlo mejor, tú sabes. Y nada, para mí es un placer, ¿verdad?, que me hayan extendido esta invitación de corazón. Y simplemente quiero comenzar por decirles que el propósito de esta conversación, porque lo vamos a llamar una conversación, no es cambiarle la mente a nadie, lavarle la mente, el cerebro a nadie, no es tratar de que tú creas en tal o cual creencia o denominación o iglesia. Esto simplemente, yo soy un ser humano común y corriente que tuvo unas inquietudes, como dijo Richie, cuando empecé a conocer sobre la palabra de Dios, estudiar un poquito, indagar, porque no a nivel de religión, sino a nivel personal, uno buscando guía, instrucción, uno empieza a chocar con ciertos conceptos que te los enseñan desde niño, pero cuando tú empiezas a experimentar tu vida con Dios personalmente, no te encajan y tú dices, pero espérate, ¿sabes? Y del tema que vamos a hablar hoy, quiero dejarle saber que nada de lo que yo voy a abundar han sido cosas que yo me he inventado, han sido cosas que por años he estudiado desde el 98, desde que yo estaba en la cárcel federal. Yo vengo estudiando estos, ¿verdad?, diferentes fenómenos y cosas que no me han hecho sentido. Y a veces
para estos tiempos, el peor pecado que un ser humano puede cometer contra otro ser humano, ¿sabe cuál es? Pensar diferente. Eso es como un pecado. O el tú indagar y encontrar algo nuevo y decir, mira, entonces te señalan, te dicen que eres un apóstata, que eres un falso profeta, que esto, simplemente porque como ser humano dice una instrucción que dice el apóstol Pablo en la palabra. Cuando ustedes escuchan una palabra, no la consuman sin antes ir y escudriñarla y asegurarse que lo que ustedes están consumiendo va de acuerdo, porque eso es otro humano que te está dando una palabra. Claro. Entonces venimos con tradiciones y nuestra base de fe, nuestra base cristiana de cualquier tipo de religión está siempre basada en lo que alguien nos contó, en lo que abuelita nos enseñó, en la cultura que mamá tuvo en el hogar. Y entonces tú creces en eso y tienes dos opciones, y pasa con la política también. Si en tu casa de chiquito eran azules, o eran rojos, o eran verdes, eso te lo inculcaron y tú creces con eso. Hasta que tú de grande tienes dos cosas: mantenerte fanático de un ideal o entrar en un realismo de tu mismo abrir la conciencia y decir, espérate, tú sabes, salir de una burbuja, buscar más allá y empezar a buscar respuestas. Y años estudiando sobre este fenómeno, he estudiado fui católico, fui criado en la iglesia católica, estuve en la brujería, en el palo, en el espiritismo, en la cárcel tuve oportunidad mis mejores amigos eran personas espirituales, gente de la religión musulmana, muy buenos amigos, judíos, con los cuales me senté, estudié, escudriñé su visión, porque ellos ven las cosas así antes de yo tomar una decisión. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo voy a traer aquí, nada es como el papagayo. Esto es estudiado, esto es filtrado según, ¿verdad? Los recursos que han estado en mis manos por años, y comparado. Entonces, yo siempre digo, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo tú sabes cuando tú estás hablando una verdad? Cuando hablamos de religión o de Jesucristo o de Mohammed o de Mahoma o de Buda, ¿cómo tú sabes? Yo entiendo que yo he llegado a una conclusión de la verdad y digo que Cristo es la verdad y es la palabra. ¿Por qué? Porque yo lo probé todo. Yo tengo con qué comparar. Entonces, hay personas que son cristianos y ¿por qué tú crees en Cristo? Pero nunca han salido de ese formato, nunca han estudiado otras cosas, nunca han abierto su mente a otra visión para tú poder decir, después de yo comparar esto que yo tengo, esta es la verdad. Yo no tuve miedo a enfrentar a Cristo. Cuando yo creí en Cristo por primera vez, la palabra yo, no tuve miedo a enfrentarlo en ninguna religión, porque es que la verdad tiene que ser probada. La misma palabra lo dice. Y expuse todo esto para luego entonces, ¿verdad? Tiempos de estudios, pues, llegar a unas conclusiones en oración, en búsqueda y simplemente con el propósito de buscar una verdad. No de convertir a nadie, no de ser más religioso, no de ser nada de eso. Así que quería partir por ahí. Lo que vamos a hablar es información que en realidad se ha estudiado con mucho respeto. Respeto la opinión de todo el mundo y no pretendo decir que yo tengo la verdad absoluta, porque nadie tiene la verdad absoluta. La palabra te dice, escúchalo todo, retén lo bueno y rechaza lo malo. Todo es todo. Todo es a los testigos de Jehová, todo es a los musulmanes, todo el que te venga a hablar de algo que tenga que ver con vida o salvación, venga de dominación que venga, escúchalo, recibe lo bueno y desecha lo malo. Y yo aprendí con muchas religiones. ¿Tú sabes qué me encanta de los musulmanes? La disciplina que tienen para orar en los templos, la reverencia. Allí nadie habla cuando muchas cosas se aprenden, aunque no son la religión que tú, o la creencia que tú yo he estado en Nueva York y los musulmanes, cogen las aceras y es algo bien, una disciplina grande, tienes razón. Concuerdo contigo en eso. César, no hay bochinche dentro de las congregaciones. Esa gente son bien protectores con ellos mismos. Tienen unas horas específicas para orar que no fallan, donde quieran que estén lo hacen. Y tienen una vida de servicio al Dios que ellos les sirven admirable. Cosas que yo como cristiano nunca pude desarrollar a ese nivel. Los budistas tienen unas características bien interesantes también, pero vamos con el infierno. Oye, quería mencionarte que durante el transcurso del día tratamos de preguntarle a varias personas de encuesta y la gran mayoría de las personas, obviamente, aquí en Puerto Rico, porque tú ves, fíjate, me escribieron personas de otros países también, pero países latinoamericanos, Colombia, Venezuela, o sea, que más o menos su cultura en términos religiosos se asemeja a la nuestra. Pues la gran mayoría de las personas pues tenían un sí rotundo, sin ningún tipo de
no tienen cuestionamiento. Ellos aferramente dicen sí, aseveraban de que, porque la pregunta que yo le hacía para el tema de hoy es, ¿cree usted que el infierno existe? Y ellos decían sí, sin ningún tipo de, o sea, aferramente un sí. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Pues mira, como, ¿verdad? Como lo dice la tradición o la cultura, y yo voy a responder a esa pregunta también. Si tú me preguntas a mí, César Farray Pienti, ¿el infierno existe? Yo te voy a decir rotundamente que sí. El infierno existe. El infierno, se habla de ese término del infierno en la Biblia. Lo que yo no estoy de acuerdo y no creo y he indagado es que, aunque sí el infierno existe, no es lo que nos han pintado que es. O sea, no es lo que nos han vendido. El concepto del infierno es que cuando tú te mueres, si tú eres bueno, tú te vas para el cielo, para una eternidad, a las calles de oro, los mares de cristal, y si tú fuiste malo o no serviste a Dios, pues tú vas a pagar por tus pecados en un lugar llamado infierno, que es un lugar donde fuego todo el tiempo y las almas se están quemando por eternidad, por eternidad, por eternidad, sufriendo, 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 sufriendo. ¿Qué pasa? Hay algo muy interesante sobre esto, y es que nosotros, yo siempre, y me gusta repetir siempre esta frase, Richie, como lo dije en el live que había tirado otra vez, yo tuve que romper con ser un cristiano de papagayo, porque la fe sin obra es muerta. Tú puedes creer, pero no es creer en lo que cualquiera te diga, como te lo digan. Amén, lo recibí, tener fe en eso. Tú tienes que creer luego de tú haber escudriñado la palabra, estudiado la palabra, ora de decir, no, yo creo en esto y pones tu fe en eso luego. Pero tú no puedes ponerle fe en lo que cualquiera te diga. De hecho, lo que yo voy a hablar aquí, yo exhorto a que vayan, apunten todo y vayan e indaguen y traten de probar lo incorrecto que yo pudiese estar, porque cuando yo hice eso, tratando de probar cosas incorrectas, mientras más yo indagaba, más me daba cuenta que el que estaba incorrecto era yo. Que es un tema complicado. Pero tuve yo que meterme a indagar, pensando que yo venía con una verdad, yo voy a debatir tal cosa, y mientras más yo investigaba, más me daba cuenta, pues es que estoy mal soy yo. Tú sabes, uno tiene que tener la mente y el corazón abierta, no para debatir, sino para ver otros puntos de vista como Dios manda. Escúchalo todo. Y antes de tú debatir, apunta, escudriña. Y es bien difícil, una de las cosas más difíciles, Richie, es desligarse de las culturas y de las tradiciones. Eso es dificilísimo. Bien el difícil. que está chamaquito, tu abuela te dio un rosario. ¿Y qué será tu amuleto? ¿Quién soltaba un rosario en el palo? Chachos, ¿cómo lo dio? Somos bien aferrados a las tradiciones. Mi pregunta es si esas tradiciones que adquirimos, aunque fueron de nuestros antepasados, siguen siendo seres humanos, fueron adquiridas de una manera correcta. Yo tengo un libro albedrío para entender y romper. La palabra dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es lo que se llama un DNA espiritual. Si Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos, lo que quiere decir es que tú y yo somos producto de lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Las maldiciones que se abrieron traspasan hasta la cuarta generación. Esto es como el DNA. Si tú padeces de diabetes, puede ser que en 4 generaciones tu nieto también lo padezca, porque te preguntan en el hospital, ¿padeces de algo? ¿Algún familiar padece de algo? Porque hay un DNA así mismo en el espíritu. Y las bendiciones también se transfieren. A veces nosotros adquirimos culturas que son totalmente incorrectas, tradiciones que son totalmente incorrectas, como por ejemplo, voy a dar antes de entrar directo en el infierno, la cuestión de la Navidad. Nosotros celebramos la Navidad como el nacimiento de Cristo, y Cristo no nació en un diciembre 25 ni 24. Quien nació en ese día fue un dios pagano que se llamaba Nimrod, ¿okay? Que le llamaban el dios Sol. Y este chamaquito lo hicieron como un dios, su mamá lo hizo como un dios, él muere. Pero para que el pueblo se mantuviera venerándolo, su mamá hizo un árbol en el medio de un jardín que había allí, diciendo que esa era la reencarnación de él. Y en ese árbol llevaban juguetes para que los niños fueran y buscaran, y decían que ese era el dios Nimrod, que había venido desde el otro mundo a traerles regalos. De ahí es que empieza la Navidad. Es Nimrod quien nace en diciembre, el dios Sol. Entonces, tú sabes la figura de la Virgen que tiene como un niño y Ajá. tiene esa no es la Virgen con Jesús. Esa es la mamá de Nimrod con el dios pagano Nimrod. Oye, Wow. oye, mi gente, anoten datos. Continúa. Wow.
esa imagen. ¿Qué pasa, Richie? Te explico cómo es que entonces eso salta a nosotros. Yo expliqué que en los tiempos de las colonizaciones ¿verdad? De lo que fue el Caribe, cuando los españoles llegaron a Puerto Rico, a Santo Domingo, Cuba, colonizaron, ellos trajeron los africanos como esclavos ¿verdad? Aquí al Caribe, a estos lugares. Resulta ser que en ese proceso, ellos en la colonización incluían lo que era la religión. Ellos obligaban a que todos se hicieran católicos, cristianos, porque esa era la religión de los españoles. Y los africanos lo que hicieron fue que cuando fueron a la iglesia católica y vieron San Lázaro, Santa Bárbara y todas esas imágenes, ellos cogieron los dioses de ellos, Ochun, Ogún, Obatalá, Yemayá, y le asignaron un santo de esos. Por eso la Santa Bárbara creo que es Yemayá, Obatalá, o sea, cada uno tiene asignado un dios. Y ellos cuando iban a la iglesia católica obligados, se arrodillaban delante de esa estatua. Los españoles pensaban que estaban venerando a los santos, pero no estaban venerando a través de esa imagen a ese dios, a ese Yemayá. Por eso es que ustedes ven que en la religión de la brujería o la santería y el espiritismo hay muchos elementos como figuras que se usan ¿verdad? En diferentes iglesias, Santa Bárbara, San Lázaro, todo esto se mezcló porque la religión yoruba, que es de donde sale ¿verdad? La santería, viene de África. Y así es que toda esa cultura se mezcló, así fue que se mezcló la música, así fue que se mezclaron las razas por el color que tenemos y todo ese mejunje se formó. Y nosotros adquirimos, ¿verdad? Esa cuestión de, así es que entonces los africanos pudieron adorar a sus dioses camuflajeados. ¿Qué pasa? En los tiempos, ¿verdad? En los tiempos de las cruzadas, cuando la iglesia católica salía a matar gente para que se tenían que convertir al cristianismo y los obligaban y los quemaban vivos y todas las atrocidades que pasaron en ese tiempo, muchos católicos y muchos cristianos adoptaron esa misma, ¿cómo se dice? Estrategia de los africanos. Como los querían obligar a cambiar a hacer diferentes cosas, ellos cogieron y hicieron lo mismo. Bueno, pues Nimrod, esa es la imagen, pues ese va a ser Jesús. Okay. La mamá, pues esa va a ser la Virgen María. Entonces fueron adoptando estas culturas que hasta el día de hoy, entonces ellos lo que hicieron fue que tradujeron esos paganos a cristianos. Pues ellos celebran a Nimrod, nosotros celebramos a Jesús. Pero en diciembre no nació Jesús. Te lo explico, porque en la Biblia, si tú lees el libro de Lucas, en el principio, en el primer capítulo de Lucas, cuando habla del nacimiento de Jesús, dice bien claro que los pastores estaban cuidando sus rebaños por las noches. Era de noche y los pastores cuidaban sus rebaños. Según la tradición, los rebaños de noche solamente se cuidan en verano, porque en invierno esas áreas son demasiado frías. En invierno los pastores no salen a pastar en la noche a sus ovejas. Lo dice bien claro la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Si en ese nacimiento de Cristo la Biblia dice que los pastores estaban de noche pastando y velando a sus ovejas, sabemos entonces, por cierto, que eso no fue en diciembre, eso Cristo no nació en diciembre. Wow. Cristo nació según la verdad, lo que se ha investigado, entre octubre 1 a noviembre, en esa época. Es que Cristo viene aparentemente naciendo. No en diciembre, pero se adoptó eso. Entonces todo el mundo celebra la Navidad como si es el nacimiento de Jesús. Y eso no es real, eso es pagano. Yo no estoy diciendo que celebren o no celebren la Navidad. Yo celebro mi Navidad, pero con una conciencia. Yo no le enseño a mis hijos que ese es el nacimiento de Jesús. Yo no le enseño que Santa Claus, no. Yo le digo la verdad, esto es papá y mamá, esto es unas fiestas normales, pero no se la adjudico a algo cristiano porque no lo es. La Navidad no es Cristo. Nosotros adoptamos. Yo no estoy diciendo que esté mal el que lo adopte. Si usted quiere celebrar la Navidad como el nacimiento de Cristo, perfecto, pero que tenga la conciencia, porque así mismo que se pasa la información y cuando tú traes una verdad te dicen que el que estás loco eres tú. Oye, me siento como si toda mi vida he estado en otro mundo, ¿viste? En otro mundo. Entonces, hay algo, yo te voy a hacer una anécdota muy interesante. Mi papá me dio una enseñanza que yo le aplico a estas cosas. Mi papá no era muy creyente tampoco, pero era bien, una persona bien estudiada, capaz de descansar. Mi papá me dijo un cuento, me dijo, mira, había una vez un rey y a este rey se le ocurrió echarle veneno a las aguas del río para envenenar al pueblo completo y que el pueblo se volviera loco y él poder dominarlos. Y este rey fue y le echa veneno al río. La gente toma y se vuelve loco todo el mundo. Él fue el único que no tomó. Y cuando se congregó con todo el pueblo, ¿tú sabes lo que le decían la gente? El rey está loco. El rey está loco. El rey está loco. Salió. O sea, y venimos a ver, es lo que envenenó un pueblo. Entonces, con ese veneno la gente pensaba que lo que estaban correctos eran ellos y no él. No le salió.
Entonces había un pueblo que hemos sido envenenados con aguas y cuando miramos a alguien que nos trae algo diferente decimos, ese tipo está loco, eso no es así. Le pasó a Jesús cuando vino los fariseos y los saduceos, lo ponían a prueba todo el tiempo porque vino a traer las cosas como eran y ellos estaban acostumbrados ya a una tradición. ¿Okay? Oye, Bueno, te voy a interrumpir rapidito, espérate. Oye, tengo un montón de personas escribiendo. De verdad me encantaría contestarles a todos y poder traer sus preguntas y sus interrogantes, pero de verdad tenemos una información muy valiosa y no queremos que TNT pierda el hilo, así que continúa. Pero si de momento surge alguna pregunta que tú entiendes que, No, claro, que claro. puede ser de beneficio, Claro. la contestamos. Está bien. Es importante que conectemos con ellos. ¿Qué pasa? Cuando yo conozco a Dios en un calabozo de una celda, mano. Yo llegué, me estaban hablando de Dios y yo me metí en yo le había pedido a Dios en esa celda silencio. Señor, yo necesito silencio, porque cuando me pusieron, había una gritería, una pelea, eran en Florida, los módulos abiertos, y mi primo hermano estaba preso ya, y yo caí en el módulo de él, y él estaba hablándome de Cristo. Y yo no me podía concentrar leyendo la Biblia, porque había mucho ruido en el módulo, y le dije a Dios, mira esto, ahí no había iglesia, ahí no había radio, ahí no había culto evangelístico, yo, Señor, yo estoy tratando de leer la Biblia para ver, pero con este ruido no puedo. Por favor, te pido, como tú eres poderoso, que calle a toda esta gente. Si tú me das silencio, yo te prometo que yo voy a leer la palabra. Eso fue lo que yo le dije a Dios, mi pensamiento. ¿Sabes qué? Al otro día de eso, en la noche, yo me metí en una pelea porque me brincaron el turno de usar el teléfono. Y ya tú sabes, boricua al fin uno llega de la calle, fresquecito, esto me va a meter las pecas a mí. Y me formó una pelea allí, y a mi primo y a mí, después de la pelea, nos brincaron como 15 tipos, nos meten al calabozo. Y en el calabozo al otro día llega un guardia que regala revistas y regala libros. Cuando tú estás en confinamiento, te regalan, te quitan llamadas, te quitan visitas, todo. Tú estás 24 horas dentro de esa celda. De entre los libros que ese guardia llevó por la celda, cuando tiró los libros por debajo de la puerta de mi celda, y yo estaba con mi primo, entre esos libros miro y había una Biblia. Y yo dije, wow, una Biblia como yo. Y en ese mismo momento fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios que me dijo, tú no me pediste silencio. Audible, Tien. ¿Ah? Audible, escuchaste la voz audible. Es bien extraño porque fue una voz audible, pero que no tenía sonido. Ok. ¿Cómo te lo explico? ¿Entiendes? O sea, te puedo decir, mano, yo la escuché, pero yo sé que alrededor mío más nadie la escuchó. Mi primo no la escuchó, nadie la escuchó. Yo la escuché. Tú no querías silencio. Esa voz me lo dijo 2 veces. Mano, y no importa de qué religión tú seas, en qué tú crees, cuando tú tienes una experiencia como esa, mano, tú dices, espérate, déjame leer aquí porque algo, ¿sabes? Algo está pasando. Ahí es que yo comienzo a leer la Biblia. Sin nadie que me enseñara, sin un pastor, sin un culto evangelístico, sin una radio, sin nadie que me pudiera enseñar. Pero como yo voy a leer esto tan complicado, tú sabes. Y tú me puedes creer que cuando yo empecé a leer la Biblia, mano, algo mágico que yo no entendía empezó a pasar. Como que yo entendía todo. La palabra salía y yo, wow, como que me maravillé. Yo, wow, qué brutal. En ese tiempo yo estaba full metido con la santería y la brujería, estando preso. Y empecé en esa batalla de que sí, que si no. Y era el mismo Espíritu Santo de Dios, oye, revelándome las cosas para guiarme, porque donde nadie puede llegar, ni los humanos, ni la radio, un calabozo, dice que nada puede separarte del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, nada. Allí estaba yo en aquel calabozo en lo profundo. Llegó la Biblia sin yo pedirla, llegó la palabra de Dios y llegó la revelación. Yo leí la Biblia completa en 1 mes y medio. No es leerla, es que yo la estaba leyendo y algo me permití entender. No por mi capacidad. Eso es lo que te iba a decir. Mira, te lo digo, no por mi capacidad intelectual, te lo tengo que decir, porque antes yo leía la Biblia, yo veía todos esos nombres, porque Zorobabel y Salatatiel, y yo decía, esto es muy complicado para mí, papi, yo tengo... De momento me encuentro leyendo una palabra donde estoy entendiendo todo, donde están ocurriendo cambios dentro de mí, donde mi corazón, mi mente empezó a maquinar, wow, y empezó a haber un cambio, un arrepentimiento dentro de mí con la confrontación de la palabra. Pero todavía no tenía nadie, ¿verdad?, que me dijera, ¿qué pasa? Esa fue mi experiencia con Dios y vi muchos milagros. Cuando tú tienes una experiencia con Dios a nivel personal, es bien difícil que alguna doctrina te trate de debatir
Ah, no, Dios no te habló. O Dios sí te habló. No, papi, tú no me puedes a mí poner en telejuicio mi experiencia porque fue la mía. Yo soy hijo de Dios como lo eres tú. Dios te va a hablar en la forma en que tú sabes. A mí me va a hablar en la forma que yo, si tú me tienes que hablar de la forma en que tú sabes que yo te voy a creer. Si no, él sabe, él se va a ajustar. Bueno, ¿qué pasa? Soy yo experimentado el amor y la misericordia de Dios y la corrección de Dios. Pero a mí nunca me hacía sentido cómo un Dios que su esencia es amor, estoy yo preguntando, que es el Padre de toda verdad, que Él es amor, que dice la palabra que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos, que sí es bueno y que sí su amor Ese es sí es perfecto. bueno. Entonces, contra si yo, siendo malo, no mandaría a mi hijo, ni le pegaría un like a mi hijo en la mano, porque hizo algo malo y yo soy malo y a mí no se me ocurre eso. Entonces, como un Dios que es tan bueno y tan perfecto, se le va a ocurrir algo así. Pues entonces, si Dios hiciera eso, entonces el amor de él no es tan perfecto. Porque entonces él está comparando el amor de él con el mío como padre. Me dice, si tú, siendo malo, le das lo mejor a tus hijos, ¿cuánto más Dios que es bueno? Yo, bueno, yo siendo malo, no le quemaría la mano a mi hijo con un lighter. Entonces tampoco Dios me lo va a hacer a mí. Y eso tiene mucha Y lógica. ahí empiezan mis interrogantes. Sigo buscando y que si Dios es amor y Dios paga y misericordia. Sí, vemos muchos juicios de Dios. Sí, vemos que Dios mandó fuego a Sodoma y Gomorra. Sí, pero el problema es que cuando hablamos de la palabra fuego, se lo queremos adjudicar todo al infierno. Y el que ya creyó en esa doctrina, el que ya la asimiló, el que ya lo tomó por cultura, por tradición, porque se lo enseñaron, si no entra en el conocimiento y en la búsqueda, oye, se va a quedar con eso y no hay quien le discuta. Mi interrogante fue esa, pero como la iglesia era tan firme con el infierno, tú tienes miedo a veces hasta hablar. Porque mira no, entonces te dicen que tú eres hermano espiritual, que eso son cosas que se revelan en el espíritu. Yo me di cuenta que Dios no es un Dios tan complicado como lo pintan. Dios es mucho más simple y más accesible de lo que nos lo han pintado. Entonces, ¿qué pasa? Primero tenemos que partir del término de dónde viene la enseñanza del infierno. Eso de la enseñanza de un infierno donde tú te vas a quemar. Antes de los cristianos, tanto el pueblo babilónico como los egipcios tenían esta doctrina en sus creencias religiosas, mucho antes de Cristo. Y este concepto estaba, y esto fue adquirido y adoptado por la iglesia. ¿Por qué? Porque esto era un concepto de miedo. Si yo te meto miedo, tú vas a acceder a lo que yo te estoy ministrando. La iglesia católica en aquellos tiempos, cuando empezaron las cruzadas, te obligaban, imagínate, en ese tiempo, la Biblia era en latín y no estaba accesible al público. Los curas predicaban de espalda al público y en latín. Y si tú querías saber algo de la Biblia, solo ellos eran los que tenían la palabra. Tú tienes que ir donde ellos. Control, manipulación sobre las masas. Y así adquirimos todas esas creencias. Pero esa creencia del infierno viene de Egipto, gente, de Egipto. Estamos hablando de 3.000 años, 2.000 años, mucho antes de cuando salió para nosotros. Y bueno, seguía siendo más interrogante y simplemente no me hacía sentido. Vi una vez un video de una persona que tuvo una revelación del infierno, otra que escribió un libro de cómo era el infierno, que Dios los había llevado. Y mira, yo te voy a decir algo. La palabra dice que cualquier cosa que tú me vayas a enseñar tiene que ser filtrado por la palabra. Tiene que estar escrito en la palabra. Si no está escrito en la palabra, pues no lo puedo tomar como doctrina. ¿Qué pasa? Que de momento la palabra me habla de la resurrección de los muertos y dice que cuando venga Cristo, los que murieron en Cristo resucitarán primero para vida eterna y los que no murieron en Cristo resucitarán también para el juicio, para la confrontación con Dios. Y después dice, y si la resurrección no existe, entonces lo de Cristo es una embuste. Dice la Biblia, entonces estamos predicando en vano. Hay una resurrección de muertos. Entonces esto es una predica en vano. Sí, pero espérate un momento. Si ahora mismo, como yo vi en ese video, que alguien vio una muchacha que recuerdo, o sea, una nena se llama Angélica Algo, que vio a Michael Jackson en el infierno bailando, que vio a Selena, que vio las voces de yo no sé cuántos artistas quemándose en el infierno. Y si tú estás en el infierno, ¿para qué rayos te van a resucitar?
Sí, ya el juicio se hizo. Ya el juicio se hizo. Entonces, esas cosas que no me están haciendo sentido, que la misma palabra nos tiene bien claro. Y dice, pero si ya están en el infierno, ¿para qué rayos van a volver para el infierno? Eso es como que tú estés preso, cumpliendo tu sentencia y te sales para volver a sentenciarte por lo mismo. Pues yo estoy preso. Y cositas así me estaban rompiendo la cabeza, como que hoy esto a mí no me hace sentido. Bien, voy a ir a un versículo bíblico que fue el puente que abrió la brecha para que yo me metiera más de lleno y empezar, oye, porque mientras más tú preguntas, más Dios te va mostrando. Y es el versículo del libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 31. ¿Ok? Jeremías 7, 31. En este versículo, Dios está condenando a su pueblo, a los judíos, diciéndoles, oye, yo estoy molesto con ustedes porque ustedes se han ido a preparar altares en los lugares altos para adorar a otros dioses falsos, a quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, cosa que yo no mandé ni subió a mi corazón. Dice Dios, lo voy a leer, cito, 7:31. Y han edificado, dice Dios, los lugares altos de Tofet. Tofet era los lugares altos, las montañas, en el valle del hijo de Hinnom, que está en el valle del hijo de Hinnom. Eso era un valle que, acuérdense de esa palabra, el valle del hijo de Hinnom, porque eso lo hemos mencionado. Eso es un valle, en las partes altas de eso de Tofet, ellos hacían los altares para sacrificar sus hijos a falsos dioses. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Wow. Dos segundos de silencio. Cosa que yo no mandé, ustedes están quemando a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Cosa que yo no mandé, ni subió a mi corazón. Son cosas que a mí nunca ni se me hubieran ocurrido. Y ustedes se dicen, ¿cómo? Y ese versículo me dijo, ¿what? A mí eso me voló la cabeza, porque tú tienes la Biblia de frente, tú lees esto tantas veces y monto, pero este versículo yo le digo 1000 veces y nunca me di cuenta. Si el mismo Dios que es el mismo hoy, mañana y siempre, si nunca eso sube a su corazón, no va a subir después tampoco. Y eso me empezó a abrir brecha barata, pero entonces vamos a indagar sobre el infierno. Empiezo a estudiar sobre el término del infierno. Una de las cosas que le voy a aconsejar a los que vayan a estudiar, indagar, aprender, yo no sabía nada de esto. En el tiempo que yo empecé a estudiar en la cárcel no hay internet, no hay YouTube, o sea, yo no tenía recursos, que tenía que ir a la biblioteca de la cárcel o que mi compañera que estaba afuera en la libre comunidad me enviara diferentes libros que yo le pedía, cosas así por correo, para yo poder, ahora está todo más accesible. Lo primero que usted tiene que hacer es buscar, que ahora mismo están en los teléfonos, Biblias más, o sea, las más bien, que vienen de traducciones más originales. ¿Por qué? Explico un poquito. Acuérdense que la Biblia, la palabra Biblia significa compendio de libros, es un conjunto de 66 libros que pusieron juntos, hicieron una Biblia. La diferencia es que esto es una Biblia, es un compendio de libros de las Sagradas Escrituras, por eso esto se llama Santa Biblia. Biblia puede ser cualquier conjunto de libros. Esto se llama Santa Biblia, un conjunto de libros que son santos, que vienen de esto. Entonces, ¿qué pasa? Y eso viene de la palabra biblos, ¿ok? Que es compendio, ¿ok? Partiendo de eso, ¿verdad? Cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, tú tienes que empezar a buscar traducciones y ahora están accesibles, más antiguas, para ver palabras originales. Ahora sale una versión que se llama la versión Peshitta, que es traducida directamente del hebreo al español o al inglés, sin pasar por el latín, por el alemán. O sea, esto pasó. La Biblia se escribe en arameo y en hebreo, en el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego. De ahí pasa, obviamente lo traduce Martín Lutero en alemán. Fue la primera traducción, estando en la cárcel, en 2 años y medio la tradujo. De alemán se tradujo al latín, de ahí a inglés, y de inglés entonces a español. Y en ese proceso pierden unos elementos, no en la esencia de la palabra, porque no, sino en la traducción. Porque, por ejemplo, tú puedes decir la palabra carro o puedes decir vehículo. Es lo mismo. ¿Entiendes? Pero un vehículo puede ser una motora, puede ser un barco, es cualquier cosa que te lleve de un lado a otro. Cualquier medio de transporte. Pero si tú dices
está hablando específicamente del cuatro gomas con las puertas. Exacto. Vehículo. ¿Pero qué vehículo? No, un carro. Pero ahí dice, como el fruto de Adán y Eva. Una manzana. La palabra no dice que fue manzana. Dice que fue un fruto. Puede haber sido una banana, una pera, pero la gente se enfoca en la manzana, te lo dibujan los cortitos como manzana, y todo el mundo se piensa, no, la manzana de Eva. Eva no se comía ninguna manzana, eso no lo dice la Biblia. Estamos entendiendo cómo a veces traducciones y cositas nos hacen caer a nosotros en creencias en cosas que pueden ser confusas. Y entonces, cuando voy a investigar sobre el infierno, la palabra infierno aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Voy a buscar 20 veces que aparece un aproximado de 12 a 13 veces en el Nuevo Testamento, es la palabra que aparece. Y cuando tú vas a los textos originales, vamos a explicar también más simple. Tenemos la palabra infierno, ¿ok? En el Antiguo Testamento, el idioma era arameo y el hebreo antiguo, ¿ok? La palabra original que estaba donde muchas Biblias tradujeron infierno en el Antiguo Testamento era el Seol o Sheol, C-H-E-O-L o Seol, S-E-O-L. ¿Okay? La palabra Seol fue traducida en muchas versiones como infierno, lugar de los muertos. Perfecto. Pero cuando vamos a buscar cuál es el significado de la palabra Seol, te dice que el Seol lo que significa es el sepulcro, el roto que hacen a donde te van a enterrar cuando tú mueres. Oh, la fosa. La fosa. La fosa de los muertos. Ahora, mira esto. Si tú eres una persona bien creyente del infierno y que el que se muere hermano va para el infierno, y yo una Biblia te digo, entonces tal persona terminó en el lugar de los muertos, ¿qué tú le vas a aplicar? Lo que tú entiendes que es el lugar de los muertos, infierno. Si lo leo yo, le voy a aplicar fosa, si lo es, que es el lugar de los muertos. Pero la palabra original, Seol, significaba sepulcro. Cuando vamos entonces al Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, en esos lugares donde la palabra infierno fue traducida, la palabra original que estaba era el Hades, H-A-D-E-S. En algunas Biblias todavía la mantuvieron como Hades, en otras la cambiaron como infierno, pero de ahí es que sale el concepto de infierno, de la palabra Hades, traducida a infierno. La palabra Seol la tradujeron, primero la tradujeron en latín en infernus, después en inglés inferno, después en español infierno. ¿Ok? Esas veces que aparece la palabra infierno, lo que decía era Hades. Cuando tú buscas el significado del Hades, ¿qué te dice? Lugar de los muertos, fosa, sepulcro. A menos que te encuentres con una persona que tiene la doctrina del infierno, te va a decir, no, es el infierno. Sí, es el infierno. El infierno existe. El infierno es el Hades, es el Seol. Es el lugar donde van los muertos cuando mueren. Si nosotros vamos a Hechos 2:31, habla de la muerte de Jesucristo. Y dice, hablando de la muerte de Jesucristo, dice que su alma no vio corrupción y su cuerpo no fue dejado en el Hades. Dice que cuando él murió, él fue al Hades y fue resucitado. Por eso dice que su cuerpo no fue dejado en el Hades. Entonces, si Cristo fue perfecto, ¿por qué rayo él se fue para el infierno? Cuando murió. Ajá. Tiene mucha lógica. Mucha lógica. Oiga, mi gente, permiso. Anoten datos. Esto no todos los días se ve esto así. Anoten datos. Esto es teología pura. Yo tengo una pregunta en esa misma dirección. No me voy a desviar de ella. Porque yo estuve viendo un documental donde hablaba del Gólgota como lugar que fue. Ellos en sí estaban buscando el paraíso donde físicamente podían atribuir un lugar físico al paraíso, al huerto del Edén, como así se le ha atribuido a otros lugares bíblicos que lo han conseguido. Dentro de este documental ubicaban el huerto del Edén en el Gólgota, que precisamente el Gólgota era también un tipo también de cementerio.
si mal no tengo equivocación, de acuerdo a lo que dijeron ellos en ese documental. ¿Tiene alguna relación el Gólgota con el Hades y todo esto que estamos hablando, del infierno y demás? Gólgota, simplemente la palabra Gólgota lo que significa es carabela. Y a aquel lugar le habían llamado así como carabela. Y allí fue el lugar donde crucificaron a Jesús. Simple y sencillo, ya. Ahí pasó todo eso. Cuando hablamos del jardín del Edén, obviamente hay muchas teorías en base a lo que yo he estudiado. El jardín del Edén se encontró o estuvo en algún momento para el área de África. ¿Por qué llegamos a estas conclusiones? Porque la misma Biblia te especifica los ríos que pasaban por el jardín del Edén y que alimentaban ese jardín. O sea, ¿cómo se llamaban los ríos? Todos esos ríos, y buscar los nombres de cómo se llamaban esos ríos en aquellos tiempos. Hay que hacer el research, hay que hacer la exégesis, buscar, investigar, ¿verdad? Y muchos teólogos han coincidido en que tenía que ser en un lugar de África por la ubicación que nos da la Biblia geográficamente donde se encontraba. Pero para no sacarte del infierno, entonces el Gólgota no guarda ningún tipo de relación con el Hades ni nada así por el estilo. Eso no es correcto. No, porque acuérdate que el Gólgota fue un lugar físico que existió para enterrar una cruz y crucificar ciertos seres humanos, y allí está, es un sitio que tú puedes llegar ahora, lo más probable está todavía. O sea que no hay un lugar, entonces no hay un lugar físico que se le atribuya al infierno, no hay un lugar que se haya descubierto realmente hablando. Voy a entrar en eso. Pues ya vimos que el Hades, entonces esas cosas me siguen intrigando más. Hades, Seol, es la misma palabra, guardan relación, y por qué lo traducen en el infierno. ¿Qué pasa? Que yo le dije que la palabra infierno aparece 13 veces en la Biblia, que es donde aparece, pero de esas 13 veces, como 10 son Hades. Las otras 3, aunque dice infierno, o las otras 2 son 11 y 13, son dos cosas diferentes. Por ejemplo, el lago que arde con fuego y azufre, que está en Revelación, eso es uno de los versículos que se le adjudica. Mira, ese es el infierno, porque dice que la bestia fue echada ahí, va a estar quemándose por la eternidad. Se lo adjudican a él, y eso no tiene 3 pepinos que ver con el infierno, que dicen que es de quemarse con fuego. El lago de fuego y azufre es otra cosa totalmente diferente, y lo vamos a chequear aquí. Ese es otro de los lugares donde le adjudicaron la palabra infierno. El otro lugar donde adjudicaron la palabra infierno, son 3, es en el libro de Judas. No es Judas el que traicionó a Cristo, fue Judas, otro discípulo. El libro de Judas es el libro más pequeño de la Biblia, está en el Nuevo Testamento, es el libro que está antes de Apocalipsis. Hay un libro, es de un capítulo nada más. ¿Ok? En el libro de Judas, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, está hablando, voy a llegar hasta ahí para leerlo textualmente, ¿no? Y no salirnos, ¿verdad?, de la Biblia. Dice aquí él está hablando de diferentes juicios que Dios tuvo sobre diferentes asuntos y diferentes personas y lo que hizo con ellos. Cuando llega el versículo 6, dice, y a los ángeles. Okay. Voy a empezar desde el 5 para que guarde relación. Dice, mas quiero recordarles, ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado a su pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Hablando de diferentes juicios que hizo con diferentes personas. Y en el 6 dice, oigan bien, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. Guardado en oscuridad, prisiones eternas para el día del gran juicio. Ahí le metieron al infierno también. ¿Viste? Mira, en ese versículo, los católicos le metieron la palabra purgatorio. Cuando ustedes oigan que la palabra purgatorio, que viene de la doctrina católica, el purgatorio es un lugar, es como un lugar neutro. Tú no estás ni en el cielo, ni estás en el infierno, tú estás en espera, pagando tus penitencias, a ver si Dios te da un brequecito de entrar o te vas para el infierno. Y en ese proceso de penitencia... En admisiones. Está ganarme los primeros días, el primer training. A ver si...
Durante ese tiempo, se supone que los que estén vivos estén orándole, prendiéndole vela para iluminarle la luz y rogando de ahí que vienen los rosarios, todas esas cosas, orando por los muertos o rezando por los muertos para que supuestamente sus pecados sean purificados ahí y Dios le dé ese break de entrar al cielo. Esa es la doctrina y la creencia católica que yo la creí por muchos años y la respeto, porque es parte de un concepto que te estoy explicando cuál es, pero vamos a digerir este concepto. ¿Cómo empezó el versículo? Mira, que rápido la gente se quedó, prisiones de oscuridad para el día del gran juicio, el infierno. Pero es que el principio del verso, mira cómo comienza. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. ¿A quién fue? A los ángeles. ¿A quiénes fue? ¿Qué dijo al principio ahí? ¿A quiénes? Se le fue. Y a los ángeles. ¿Quiénes fueron los ángeles? A los ángeles. No está hablando, en un momento está hablando de seres humanos. De los ángeles. Pero tuviste visión, viste oscuridad, viste gran juicio final. Y como el versículo completo, el capítulo completo, está hablando de diferentes juicios, sobre diferentes cosas, pues el que le gusta la teoría del infierno, mira vaya, o el purgatorio se lo adjudican. Pero esas, primero, esto es otro tema que lo podemos tocar en su momento. ¿Ustedes saben quiénes eran esos ángeles? Esos ángeles, hay dos tipos de ángeles, ángeles caídos, demonios. Unos que fueron expulsados del cielo con Satanás y están aquí en la tierra. Esos no son estos ángeles. Estos ángeles son otros que yo te voy a explicar ahora. Pues especifica a estos ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada. Si tú vas al libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, aunque, para orientación de los que leen Biblia, aunque Génesis es el primer libro de la Biblia, no quiere decir que fue el primero que se escribió. ¿Ok? El orden cronológico de los libros no es escrito literalmente. No, literalmente no es. Pero eso es lo que hace a la Biblia maravillosa. Que cuando tú coges 66 libros que escribieron 40 diferentes hombres en diferentes lugares, en diferentes épocas, que no había internet, que no se conocieron, que no había paso de información, tú encuentras estos 66 libros en diferentes lugares, cuando tú los pones juntos, tú dices, esto es una coherencia de principio a fin, sin contradecirse, datos históricos, o sea, eso es lo que te vuela a la cabeza. Obviamente, cuando van a acomodar el compendio, lo acomodan de una forma en que sea coherente para el lector. ¿Entiendes? Pero en realidad el primer libro, o el más antiguo que se ha encontrado, fue el libro de Job. No fue el libro de Génesis. Génesis lo escribe Moisés en un día. Mira, Señor, ¿cómo te sientas? Y empezó a dictar y encontrar un libro, lo acomodan al principio porque habla del principio, pero no fue el primero que se escribió. Anyway, Génesis 6 habla sobre la maldad de los hombres que se multiplicó sobre la faz de la tierra. Esto es previo al diluvio de Noé. Dice que Dios se había cansado porque la maldad. Te voy a explicar qué fue lo que pasó. Es más, voy a ir directo a la Biblia para leerlo textualmente. Génesis 6. ¿Ok? Me gustaría que hubieran tenido una Biblia más para que lo leyeran conmigo, pero yo lo voy a leer. Mira, dice esto. Aconteció, Génesis 6:1, la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, ángeles, que las hijas de los hombres, las que estaban naciendo, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos fueron ángeles que estaban asignados, y digo asignados porque esto es otra información que yo conseguí buscando sobre este tema fuera de la Biblia. Estos ángeles eran los que estaban asignados a velar los 4 puntos cardinales de la tierra. Y siendo ángeles, vieron que las tipas que estaban naciendo, las hijas de los hombres, estaban bien buenas. Entraron en tentación y tomaron cuerpos humanos. Acuérdate que los ángeles tienen un contexto físico diferente de nosotros. Ellos pueden traspasar paredes. Ellos tomaron cuerpos de hombres humanos, bajaron, tomaron estas mujeres, se casaron con ellas y les parieron hijos. Y estos hijos, dice aquí después,
Dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, porque los ángeles de la muerte tuvieron relaciones y les engendraron hijos, esos fueron los valientes que desde antigüedad fueron varones de renombre. Estos hijos vinieron a ser los gigantes que se le llaman los Némfilis. Busquen información sobre los Némfilis. ¿Por qué? Porque era un injerto, un ser celestial teniendo relación con un humano. Lo que salió fue un injerto. Un híbrido. Un gigante con 12 dedos. Dice la historia, ¿verdad? La información que he conseguido, que llegó el momento en que no había suficiente comida para abastecer a estos gigantes. Y ellos empezaron a comerse a la gente. Empezó el canibalismo. Y ahí es que Dios dice, espérate, esto está bien el careta. O sea, a nivel de que los ángeles bajaron a tener relación con no. Es que Dios manda el diluvio de Noé. Al llegar el diluvio de Noé para matar a todo el mundo en la tierra, esos ángeles que estaban como hombres volvieron a tomar cuerpos celestiales de ángeles para no morir en el diluvio. Estos ángeles son de los que está hablando Judas 6, que no guardaron su morada, sino abandonaron su morada y no guardaron su dignidad. Y a los ángeles, a estos los tienen en prisiones de oscuridad para el día del juicio. Ok, la palabra que va ahí originalmente donde dice prisiones de oscuridad, mucha gente la tradujo como infierno, muchos la tradujeron como purgatorio, pero la palabra original es Tartarus. Como cuando dice tú eres un tal, pero Tartarus, con ese Tartarus. ¿Ok? Y el Tartarus no es un lugar físico. ¿Ok? ¿Por qué no es un lugar físico? Si tú tienes ángeles que se pueden convertir en humanos, en espíritu y traspasar paredes, ¿tú los vas a meter en una prisión con una llave? Claro que no. No va a funcionar. No hace la lógica. ¿Y por qué la Biblia lo dice así? Lo expliqué las otras veces. La Biblia es un libro escrito para seres humanos. Dios coge cosas espirituales y te las dice en forma humana para que tú las puedas entender. Prisiones de oscuridad. No es un lugar físico. A los ángeles, lo que esto simboliza es un estado de ser. Esos ángeles podían volar, traspasar paredes, hacer 20,000 cosas. Al abandonar su dignidad, Dios les corta las alas. Es como si ellos estuvieran impedidos, como un hombre en silla de ruedas, como una persona vegetal en coma, que está consciente, pero no tiene habilidad de hacer nada. Esos ángeles están en el Tártaros, en ese estado de que no pueden operar. Están conscientes, saben lo que están pasando, pero perdieron. No están en un sitio, están ese día esperando el juicio, porque el juicio de ellos es diferente al de nosotros. Eso es otra cosa ya, esos son otros asuntos. A eso también se lo han adjudicado, que eso es para los humanos, que es el infierno, y no es así. Ok, esos fueron esos ángeles, que eso es otro tema que después podemos tocar, Richie, porque esos ángeles cuando descendieron fueron los que le enseñaron a los humanos a todo lo que fue la hechicería, la brujería, cómo activar cosas del mundo espiritual, los maquillajes, cómo hacer el armamento, la astrología, todas las cosas que espiritualmente estaban ocultas para los humanos, se les fue revelada y ellos empezaron a hacer brujería, maquillaje, o sea, 20,000 cosas, por ahí es que viene eso. ¿Ok? Sobre ese término del infierno no va adjudicado ahí. Prisiones eternas, eso es el Tártaros, lo pueden buscar. Ese es el otro. Bien, nadie tiene preguntas ahí, ¿verdad? De eso. No, lo que tienen son muchos comentarios, pero tranquilo, porque son muchos. Pero son comentarios, no son preguntas como tal. Parece que está todo el mundo en shape ahí. Perfecto. No, yo tranquilo, yo no los estoy viendo, pero yo imagino que deben haber muchos a favor, muchos en contra, muchos estaban así. Pero que mira, que busqué el enlace, el rico. Fíjate, Lázaro, no, viste, César. Ha estado todo alineadito por ahí. Vamos a tocar todo eso. De ahí viene el Tártaros. Bien. El otro versículo, ¿ok? El otro versículo que lo puedes buscar en el Mateo 5:29 y Mateo 10:28, que se le adjudicó también al infierno, y la palabra que estaba ahí era la palabra Gehenna. Vamos a ver un momentito a uno de ellos, por lo menos, para tener un Mateo 5:29. Estoy buscando aquí. Yo soy old school, yo tengo mi Biblia siempre a la mano. Se me hace más fácil, me gusta más la old school. ¿Ok?
que el teléfono está en todas las versiones. Cuando tú quieres buscar versiones, eso es lo mejor. Mateo 5:29, que dice, por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Sí, correcto. Allá dice al fuego, acá dice al infierno. No, te lo dije porque lo he leído, que pensaba que decía el fuego. Perfecto, el infierno, viste, que no haga las cosas porque te van a matar. Bien. Y también así en Mateo 10:28, un rapidito aquí, que te dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquellos que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ok, en esos dos lugares, la palabra que está original es la palabra Gehenna, G-E-H-E-N-A, Gehenna. ¿Qué es? Era lo que estaba, lo pueden buscarlo ya, apunten todo esto y escudriñenlo. Y si yo estoy incorrecto, mira, César, yo encontré esto, y si usted está correcto, oye, es verdad, eso no lo había visto, y apuntámoslo. Es así porque es casi que llegamos a la verdad. No es que yo tengo que probar que es correcto. ¿Qué es el Gehenna? Voy a decir lo que es el Gehenna. Ahorita hablamos en Jeremías 7:31 de los altos de Tofet en el valle del hijo de Hinnom, que quemaban sus hijos y sus hijas al fuego, cosa que yo no mandé. Ok, en ese valle de Hinnom, por eso les dije, escuchen esta palabra porque la vamos a repetir. Eso no, naturalmente, valga la redundancia, un valle. Y en ese valle se hacían, arriba, en los lugares altos, hacían los sacrificios, los altares, pero en el valle como tal, había un lugar que se llamaba el Gehenna. Y ese Gehenna era un lugar que ardía con fuego y le echaban azufre para mantenerse ardiendo. Y lo que significaba eso era un incinerador. Como cuando tú vives en un edificio, tiras la basura por un incinerador para que se queme. Eso era un incinerador. ¿Qué hacían con ese incinerador? Busquen la historia del valle de Hinnom, el Gehenna. Los cuerpos que morían, sean por lepra, por enfermedades que pudiesen ser, causar algún tipo, sí, los echaban ahí para quemarlos al fuego sin contagio. También se les metía miedo a personas que cometían ciertos crímenes, según esa tradición, no eran dignos de una sepultura digna, como todo ser humano. Y uno de los castigos era, mándalos para el Gehenna. Y le tiraban los cuerpos, pero nunca tiraban cuerpos vivos. O sea, la ley no tiraba cuerpos vivos, eran muertos. Los que empezaron a quemar gente viva eran los tipos sacrificando a dioses que Dios no había mandado. Pero ese Gehenna estaba diseñado para los muertos. Era como cremar. Lo que ahora es la cremación. Esa era la cremación de ese tiempo. El Gehenna. Entonces Cristo dice, es mejor. Y acuérdate que Cristo hablaba en parábolas. O sea, para darte una enseñanza. ¿Entiendes? Oye, preocuparse por las cosas espirituales. No tenganle miedo a estos de aquí, que son los que te cogen y te suman al Gehenna y te mueren y no tienes salvación. O sea, Gehenna, ese es el otro lugar donde se tradujo como infierno y en realidad es un incinerador que ciertamente era con fuego, que ciertamente le echaban azufre para mantener el fuego ahí y poder tirar esos cuerpos y esa, ¿tú me entiendes? Ese tipo de pestilencia, ese basurero, para desaparecerlo. Y en varias ocasiones Cristo usó el Gehenna como un ejemplo para dar las parábolas que te leí. Y la doctrina se la adjudicó al infierno y no tiene una cosa que ver con la otra. Eso es diferente al Hades, diferente al Tartarus. Estamos leyendo. Claro que sí. Otra cosa que había notado aquí, que no quería pasarme, y no empecé en pero si usted va al libro de Eclesiastes, capítulo 9, usted va a leer que la Biblia dice sobre los muertos. ¿Qué pasa cuando tú te mueres? La Biblia no se puede contradecir. Dice que los muertos nada saben, que su odio, su amor, todo lo que ellos sentían, murió con ellos y que no tienen más parte en lo que ocurre aquí debajo del sol. Eso es lo que pasa. Cuando usted se muere, el día de la resurrección, todos esos muertos van a resucitar. Los que murieron en Cristo ya ganaron y los que no murieron en Cristo tienen que ir a un juicio, ir cara a cara con Dios y después entonces viene cuál es el final, que eso lo voy a dártelo en exclusivo aquí porque mucha gente me ha preguntado, y si el infierno no es así y la gente no se va a quemar, entonces cuando tú eres malo, ¿cuál es el castigo? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Y yo estuve preguntándole a Dios, porque yo dije, bueno,
tiene que haber algo, ya llegué a la conclusión. Y Dios me dio una respuesta bien simple y nunca la he compartido. Y hoy la voy a compartir con ustedes. Y ustedes me dirán si es de Dios y es una revelación o no es una revelación. So, ahí tenemos varios conceptos de lo que se ha adjudicado al infierno como un lugar donde te vas a quemar, cuando en realidad no es lo que significa. Que si el infierno existe, sí existe, pero no es ese lugar donde te van a mandar por el resto de tu vida. Porque otra cosa, gente, vamos a lo mismo. Si tú te moriste, ¿tú crees que tú puedes estar en un sitio quemándote sin desintegrarte? Sí. Yo lo veía como mucho sufrimiento. Yo pensaba que era a lo mejor mucho sufrimiento. Ahorita, y quiero que la gente... No nos queda mucho tiempo. Yo creo que este programa después hay que entenderlo, pero Okay. si yo te pregunto a ti, Perfecto, si yo te pregunto a ti hoy por la goma, que eso es que la bajes como manda, cuando yo me muera, ¿a dónde voy a ir? Ok. Me muera, tú vas a un estadio de limbo, tú estás un off, tú no tienes sentimientos, ni nadie puede hablar contigo, ni nada de eso, hasta el día de la resurrección. Buenos y malos van a resucitar. Pero antes de entrar en eso, lo último a lo que se le adjudica infierno es al lago que arde con fuego y azufre, que aunque es un tema que va aparte, solamente lo quiero tocar un momentito para que lo podamos. Si ustedes ven y van a ese versículo, ¿verdad? Es bien interesante que te dice que en ese día la muerte, la bestia, el anticristo y el Hades, o sea, el infierno, van a ser echados en el fuego que arde con fuego y azufre. Entonces, Okay. ¿cómo va a ser? Eso va a ser el infierno si tú vas a echar el infierno allá adentro? El infierno es el infierno. El infierno es el infierno. O sea, ¿cómo me estás diciendo a mí que entonces eso está en el 20, me acuerdo? 20:10 yo creo que era. Y el diablo, Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego, en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, se lanzó al diablo, a la bestia, y el infierno también fue lanzado. Entonces, no, eso del infierno está en el versículo 13 y 14, mismito, en el 20, Apocalipsis 20, 13 y 14, dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. O sea, la muerte y el infierno entregaron a sus muertos. O sea, pues no puede ser un sitio donde tú te estás quemando. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y después dice en el 14, y la muerte y el Hades, o sea, la muerte y el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Otro tema que podemos discutir. Wow. Entonces, Mira, César, no tenemos mucho más tiempo como los compromisos que hay establecido, pero me gustaría, antes de irnos, poner la intriga de esa revelación que te dio Dios, de más o menos lo que contestaba tu pregunta. mira, ¿cuánto tiempo tenemos para saber en cuánto te voy a Bueno, nos responder? pasamos, pero vamos allá. Ok. Mira lo que pasa. El libro de Apocalipsis es un libro de profecías simbólicas. Todo lo que dice ahí se refiere a algo. No es que una bestia con 7 cabezas literalmente tú lo vas a ver con tus ojos. Esa bestia, esos cuernos, esas simbolizan algo terrenal. El lago de fuego y azufre que está en Apocalipsis también significa algo terrenal. O sea, si tú echas ahí el infierno, tú puedes echar la muerte y el infierno en un lago. O sea, eso no te hace lógica. Eso no es, eso simboliza algo. Y es una destrucción eterna, es algo que no va a existir más nada. Si tú metes algo en un incinerador, se desintegra. Lo que quiere decir es que ya no va a existir muerte, ya no va a existir sepulcro, ya no hay Hades, ya no hay falso profeta. Eso es lo que significa el agua azul. Y o sea, ya no existe, pero bueno, es otro tema. Ahora, yo sí le preguntaba a Dios, porque estuvo un tiempo, Señor, ¿cuál es la respuesta? Entonces cuando me pregunten, ok, ¿qué pasa? Si eres bueno o eres malo, y yo no me tuve a dar esta respuesta simple. Y nunca lo había dicho, pero es bien simple, hermano, porque yo me he dado cuenta que la sabiduría de Dios es mucho más simple que lo que nosotros conocemos. Un Dios que es todopoderoso, un Dios que con la boca creó toda esta perfección del universo, se haga la luz y hizo solamente por hablar. Tenemos un Dios que es invisible, que es espiritual por el poder de hacer milagros, resucitar. O sea, un Dios todopoderoso con todo su esplendor y su poder. Imagínate que
Si el infinito es interminable y Dios lo creó, analicen eso. ¿Cuán grande entonces es Dios? Si el infinito no puede contener a Dios, ¿cuán grande es Dios? Ahora, un Dios con tanto poder, que solamente con mirarlo hablar puede ocasionar lo que sea. Entiendes dos cosas: que necesita meterle miedo a la gente para que lo amen y para que lo sigan. No. Porque el infierno es un concepto de meter miedo. Acuérdate que el infierno, y la gente se pone a ver videos de YouTube y meterse eso al sistema, andar a servirle a Dios con un miedo. Un Dios todopoderoso no necesita algo tan simple para asustar a nadie. Y número dos, esto es una pregunta que quiero que todo el mundo se haga y con esto voy a terminar. Yo tengo una pregunta, se la voy a hacer a ustedes la contestan. Sabiendo el poder que tiene Dios para crear el sol, un poder, olvídate, indescriptible. ¿Qué sería peor? ¿Una eternidad en un supuesto infierno quemándote? ¿O un segundo delante de la presencia de Dios con todo su esplendor y con toda su ira, mirándolo cara a cara para que tú seas juzgado por tus pecados? ¿Qué tú vas a preferir? Mire, mi hermano, con el poder que tiene Dios, a mí que mejor me manda un infierno a quemarme, porque nadie va a poder resistir a estar al frente de la presencia de Dios ni un segundo, siendo un pecador y menos. Si son gente que fallaron, con las que Dios tiene ira, gente que le hicieron daño a la humanidad, gente que, o sea, que Dios viene a pasar cuenta. Pero viene. Yo te apuesto a ti que cuando toda esa gente que tengan que estar, que les toque su turno, bueno, te toca entrar a ti ahora para el juicio tuyo, van a pedir, mejor mándame para un infierno a quemarme. Gente, Jesucristo una vez se enfrentó a unos espíritus inmundos y cuando lo vieron sin Jesucristo hablar, ¿quién tú eres? El Hijo de Dios, por favor no nos hagas daño, Ocho, por favor, mira, mejor mándanos en esos cerdos y pues váyanse. Y los espíritus inmundos salieron y se metieron en un hato de cerdo y los cerdos se fueron por un barranco y se mataron y todo eso. No podían resistir los demonios la presencia de Cristo sin él haberla. Imagínate tú y yo que somos de carne y hueso, que Dios nos resucite y que te diga, bueno, papito, el próximo eres tú para el juicio. Y que ese esplendor de esa santidad esté frente a ti. En realidad tú crees que Dios necesita un lugar físico, un infierno, para enseñarte algo a ti con el poder que él tiene, papi. Un segundo delante de la presencia de Dios con su ira. Él con su ira. Tú siendo juzgado. Cualquier persona desearía entonces mejor que hubiese existido un infierno por una eternidad que un segundo delante de la presencia del Dios Todopoderoso con toda su ira sobre una persona. Esa fue mi revelación. Increíble. César, agradecido de tu tiempo con nosotros acá. Nos hubiera gustado poder tener mucho más, pero en el futuro te vamos a extender la invitación nuevamente para retomar el tema y otros temas que sabemos que domina. Rapidito, antes de irnos, porque nos gustaría también que la gente sepa qué está haciendo TNT. Sabemos una experiencia en cine, también ¿qué está haciendo TNT ahora mismo? Mira, en la parte artística, pues yo siempre me he mantenido componiendo y escribiendo para otros artistas. Lo del cine siempre está. Ahora pues, estoy trabajando en una serie como productor que vamos a lanzar. Y aparte de eso, pues vengo con música nueva que es necesaria en estos tiempos para llevar mensajes como estos, pero a través de la música. Viene un junte con los raperos de la vieja escuela de los 80, Piro JM, Bruli MC, ahí voy a estar yo. Esa canción se llama Leyenda, pronto va a salir por ahí. Y aparte de eso, pues voy a sacar una canción propia que voy a lanzar también prontito, espérenla. Y tengo featuring con Yanuri por ahí pendiente también, así que nada, estamos haciendo música, pero es para llevar un mensaje en realidad, tú sabes. Así que estamos ya, y ahora estoy de agricultor, también estamos sembrando. Las cosas se van a poner más en la tribulación. César. Se llama Puestos para Esto. Búsquenos en Facebook. Estamos nosotros, somos agricultores que no sabemos tres pepinos, pero estamos aprendiendo. Pero van a sacar el fruto. César, gracias por tu tiempo, de verdad, y por compartir tus conocimientos. Yo sé que, oye, Richie, de verdad, yo no sé de qué manera sea posible, pero si después tú nos dices un día que puedas sacar un tiempito y continuar el tema, porque de verdad, oye, yo estoy con que yo ni he hablado hoy. ¿Oíste, Richie? Yo me quedo tranquilo escuchando, porque es que hay otras cosas que se han adjudicado, como la parábola de Rico y Lázaro, que se le han adjudicado al infierno y la gente la ha adquirido. Pues es bueno escuchar otro punto de vista. Lo de Los Ángeles no podemos hablarlo. El lago de fuego azufre mucho más extenso. La marca de la bestia, el 666,
podemos tocar ese tema. Ustedes me dicen, estamos para servir, de verdad Claro que que sí. sí. Y para llevar la verdad. Bueno, pues gracias por tu tiempo, Richie. Claro. Sabes que seguimos en Fire aquí. Oye, mi gente, y esto es Por la Goma. There's a drive, deep left field. Before I know what it takes, it's just another day for me. You see what LeBron did? En el mundo se viven tiempos difíciles y se necesita mucha información. Información que llegue en tu idioma. Globalización, economía, conspiración, política, religión y entretenimiento. Todos esos temas te lo traen Jorge Miguel O'Byrd y Richie Rich por La Goma en tu idioma.